Thank you. Very close textual analysis there. But since you have been such a good timekeeper, can we go on to the two respondents? Where is Professor Fuentes? There you are. I give you the chair. Muchas gracias, señora presidenta. No, you can have the chair Gracias por la too, but invitación. I was intending to give you the floor. En respuesta a algunos aspectos del texto del profesor Camacho, tendría que decir que la encíclica Caritas in Veritate nos ofrece una perspectiva de fondo en la que se reúnen varias líneas de análisis, como hemos visto, según las cuales todo nos conduciría hacia la vinculación de la caridad y la verdad con el desarrollo. Y en este punto, una positiva ayuda para el discernimiento, bajo mi punto de vista, está en que la valoración moral y la investigación científica caminen juntas. Incluso el texto de Caritas in Veritate habla de crecer juntas. Valoro como fundamental que aquellos que estamos animando la dimensión pastoral también y caritativa de la Iglesia tengamos doctrina, pensamiento y fórmulas, articulaciones, que nos permitan el anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Extraeré algunos aspectos que, bajo mi punto de vista, merecen un detenimiento por su relevancia. No tendrán un tratamiento exhaustivo, dada la brevedad de la intervención, y otras dimensiones tan importantes como la antropológica, la síntesis antropológica teológica que ha destacado el profesor Camacho, merecería por sí misma una atención especial y no dudo que se tratarán estos aspectos en el transcurso de este seminario. Voy a considerar dos perspectivas teniendo como objetivo la articulación de las lógicas citadas en la perspectiva del desarrollo integral. Por una parte, la situación del progreso actual y la lógica del mercado, y segunda, la cuestión sobre cómo incorporar el principio de gratuidad en la actividad económica como economía social, incluso aportando algunos ejemplos concretos de mi realidad española. El progreso actual y la lógica del mercado. El progreso es un problema abierto en la actualidad. Existe una visión, yo diría pesimista, en contraste con Populorum Progressio, la cual viene a expresar que es un progreso que se distancia de esa visión articulada y coherente que tenía Populorum Progressio 21 y que en realidad no se ha cumplido. Dos grandes variables que avalan esta situación: la globalización y la crisis vivida en los albores del siglo XXI. La extensión vertiginosa de unos medios de comunicación que no conocen fronteras y el fin de un mundo dividido en bloques ha dado lugar a un mercado sin límites geográficos. Pero, como ocurre siempre, los cambios externos, ya sean políticos o técnicos, son por sí mismos una realidad ambigua. Así sucede con la globalización, si la consideramos moralmente, lo que debía ser una oportunidad de una mayor unión entre los hombres ha sido en algunos casos ocasión de aumentar las diferencias. Nos dice Caritas in Veritate 19, la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Fin de la cita. De hecho, esta nueva realidad económica y política ha sido decisiva en el modo como surgió la crisis y la extensión de la misma. Es necesario, por tanto, tener en cuenta el fenómeno de la globalización desde el prisma del desarrollo. Se trata de la constatación de que la concepción de un desarrollo solo en términos económicos
resulta al fin y al cabo contraproducente, por primar los beneficios inmediatos o todo lo más a medio plazo. Una economía que no se fundamente en la realidad integral del hombre que estructura internamente una sociedad se puede volver contra sí misma. Posiblemente haya sido el olvido de la existencia de un bien común que une a los hombres por encima de convenios y consensos puntuales, lo que ha conducido a una visión de la sociedad como si no constituyese un bien en sí misma y dependiese totalmente del arbitrio subjetivo de sus integrantes. En correspondencia, una justicia simplemente formal o procedimental nunca responderá a la verdad de una sociedad humana que está constituida por vínculos personales de común responsabilidad respecto de bienes relevantes para todos. Tal idea de sociedad puede traer consecuencias muy negativas. Hay que afirmar que el denominado estado de bienestar, sobre todo en el contexto europeo, que parte del legítimo interés de una adecuada distribución de los bienes, en la medida en que en él no se proponen otros bienes comunes que los de orden material, regidos por una cierta mentalidad consumista, no responde a la realidad plena de la sociedad tal como la entiende el cristianismo y requieren las personas. La novedad del ámbito en el que se desarrolla en la actualidad la economía es sin duda parte de la complejidad de la situación creada y de la dificultad que se experimenta para salir de la misma. Ya no se puede contraponer mundo rico y mundo pobre como dos áreas geográficas bien diferenciadas. Y respecto al papel de los Estados, hay dudas de la viabilidad del Estado social. En España lo estamos experimentando también claramente, esa viabilidad, por la dificultad para llegar a aspectos tan claros como el pago de las pensiones, la seguridad social, etc. No podemos dejarnos llevar por la creencia de que la articulación de instituciones garantizará el desarrollo. Es una llamada de atención a una cierta política pública que algunas veces degenera en puro asistencialismo. La encíclica Caritas in Veritate nos impulsa a un análisis y discernimiento sobre el nuevo papel de los poderes públicos y de su capacidad para controlar los mercados e impulsar las políticas sociales, con el fin de redefinir su modo de actuar y en orden a fortalecer las nuevas formas de participación política nacional e internacional. Mi pregunta, con los comentarios realizados por el profesor Camacho, es sobre las condiciones del mercado para incorporar otras referencias, además del principio de equivalencia en las transacciones. Lo que se advierte por la interpretación de Caritas in Veritate es que el mercado muestra una clara insuficiencia para lograr el adecuado desarrollo integral. Y por otra parte, nos encontramos una sociedad opuesta al mercado. No encontramos una sociedad opuesta al mercado, todo lo contrario. Da la impresión que la ideología mercantil está impuesta para quedarse. El mercado, si quiere llegar a participar dentro del desarrollo integral, requiere leyes justas y formas de redistribución con el apoyo de la política social y del espíritu del don. La lógica mercantil, si no es corregida por los Estados, provoca la desconfianza en los agentes que forman parte de su escenario. Por ejemplo, lo hemos experimentado también en programas que en Cáritas, allá en España, se han impulsado de economía social, donde el choque con el modelo mercantil, sobre todo de cara a la inclusión de los participantes en estos programas, pues el choque ha sido bastante claro. En el fondo estamos planteando
lo que decía Centésimus Annus. Hay muchas personas que no tienen los medios para participar en un sistema de empresa tal como lo plantea la lógica del mercado, nos dice el número 32. Yo diría que el último objetivo es aminorar el impacto negativo del sistema económico para que disminuya el número de víctimas. Y en positivo se trataría de contribuir a la satisfacción de las necesidades humanas en la perspectiva de un desarrollo integral, no dañando la dignidad humana. Un sistema económico digno para la vida de todos y alternativo a lo que llamamos hoy crecimiento del PIB, con todos y para todos. Por ello, solidario y justo, sobrio y sostenible. Es evidente que este modelo de economía de la sobriedad solidaria requiere un Estado que no esté cautivo de los mercados del dinero y que los mercados del dinero no sean redes opacas y descontroladas de la especulación. Si no fuera así, la economía social, la equidad, el don, la gratuidad no tendrían la mínima opción. El papel cada vez más activo de la sociedad civil como vehículo de articulación. Para lograr la articulación que estamos analizando, se requiere la contribución activa de la sociedad civil inspirada democráticamente. Nuestro problema es la disociación entre los objetivos que tiene el modelo económico vigente y la sociedad, entre los objetivos del mercado y las necesidades humanas. Necesariamente tenemos que apelar a lo que en la tradición de la doctrina social se ha denominado justicia social. Y las tres lógicas, en nombre de la gratuidad, de la política social y del mercado, tienen que mirar hacia la inclusión de las personas. En última instancia, y una conclusión de esta contribución, creo que hay realizaciones concretas, especialmente al final del texto describo algunas que se están realizando en España, tanto de la sociedad civil como de instituciones de Iglesia identificadas que son verdaderamente un desarrollo a la propuesta que plantea encíclica Caritas in Veritate. Muchas gracias. Thank you very much. Now I am allowed this morning, for the first time, to be myself. So symbolically, I'm going to give this piece of insignia to our Chancellor. Okay. Right. I am a social theorist, not an economist. And I want to make 3 points which are very general. Is that properly? Yes, it should be. And please don't take them as being critical of your papers, which your paper in particular, Professor Camacho, which was, as I said, very close textual reading. But I wonder, this is my first problem, for whom are social encyclicals produced? And the answer to that is very clear ever since Vatican II, because it's printed at the front of each encyclical. These are there for the reading of all people of goodwill. Not for Catholics, not for the faithful, not as part of catechism. All people of goodwill, and it intends to try and bring them together. Now, I found in places your treatment of the experience of the gift, which you said in turn, and this is page 2, is the condition for integral development and solidarity. Well, yes, that would be asserted within the lines of encyclical social teaching, but my problem
with the way it was expressed in your paper is that it produced a linkage between a philosophical anthropology in and behind Caritas in Veritate, which was solely Catholic. Now, that is not to say it is wrong, of course, but it is to say that if all encyclicals are for all people of goodwill, they cannot be very exclusively Catholic, because if they are such, they exclude other people of other faiths and none who are also people of goodwill. And I think this is crucial, because if we wish to make an impact, we do not make an impact as a Catholic pressure group. We make an impact as a social movement. And this is the huge difference, I think, that has come with the pontificate of Papa Francisco, that he does indeed want us to be a social movement in the economy, in social problems like trafficking, human trafficking, in physical domain, such as climate change. Now, all these things cannot be narrowly derived from a Catholic anthropology. It's too narrow. It is, of course, undoubtedly true that all social thinking is value-laden. So you could respond to me, well, the Church has just as much a right to be value-laden as has any other philosophical protagonist. And I could not deny that. Nevertheless, I think if we have social change and a social movement in mind, then it is necessary that we are not too Catholic about this. Now, secondly, this is my point 2, this role of the gift. The gift, it is said on page 3 onwards, consists in gratitude and moves, presumably someone or some people, to gratitude. My problem here is this a true proposition? I don't think it is, under all circumstances, that gifts move people to gratitude. As most of you will well know, another connotation, or actually denotation, of the gift in German is poison. So your construction may well have suited Marcel Mauss and his whole argument about the gift starting off a cycle, inducing reciprocity, and in turn leading on to indeed market exchange. But this is not the case in the Germanic tradition, where the poison of the gift is the unwanted obligation for reciprocity. Reciprocity is always cited as though it is univocal, a one good thing. And very often it is indeed that. But equally, the expectation of reciprocity can be a social harm. People do not want to live up to that expectancy. And the third point here concerns today's gifts. Now, today's gifts are quite different already from the gifts that were spoken of in Caritas in Veritate. We've had some interesting books published lately on
digital gifting. Now, it looks as though, so I'm talking about people like David Elder Vass and Eric Olin Wright, who certainly acknowledge the existence of digital gifts in places like Facebook and Google and so on. But they stress the poisonous aspect of them, that these gifts are free now. This is the big attraction of Facebook above all, and Google too. That to the user, the new user, they come free. They are a gift, or they look like it. But they are a very deceptive gift, because what they are doing is wooing new users, particularly the very young. I was horrified traveling around Europe in this last 2 weeks to see how many children who looked, I can only say looked, under 5, were carrying mobile phones and were using apps to get on things like Facebook, Instagram, and all the rest of them. Now, this does not convert itself into an expression of fraternity. In fact, it uses a very devious semantics which talk about friends and friending, befriending, unfriending. These are all misuses of the term, because these are not friends to start off with. And the behavior in giving these as so-called free gifts is deceptive. How can I assert this? Very easily, empirically. On Facebook, there have been 600 billion photos freely uploaded by users. This came before the Court of California, and the question was, whose intellectual property are these photographs, some of which showed nakedness and pornography? But to whom do they belong? Mark Zuckerberg, who is not my hero, claimed they were his intellectual property, and the Court of California actually upheld him in this, meaning he could make any use, blackmail, cyberbullying, etc., of these gifts, which actually worked the opposite way around. They were not reciprocity. There were people taking advantage, thinking it was cute, grown up, free being expressing itself to show pictures of themselves that were frankly degrading, and degrading in their consequences. They were prematurely sexualizing the self-presentations of young people. My third and final point I will make very, very briefly. We must be very careful not to take state, market, and civil society like jigsaw pieces out of the fabric of society. They're all contextualized. And we need to expand the context in the way that Laudato Si did, to include our relationships with nature and with technological culture, what used to be called material culture. And when we do this, it does not mean, I'm afraid, this is where I have to disagree with you for the last time, on page 3, that this is realized in interpersonal relations. Relations are much more than interpersonal. Relations are both generative, produce emergent qualities, but also, as somebody quite rightly remarked, relational harms. And one of these, and I will finish here, is our supremely unfriendly relations with our natural environment, our common home,
the earth, which is what Laudato Si was. And this is exceptionally important. So I've included under the practical order digitalization, and under the natural order what happens to our environment. I don't believe we can take the market, the state, and civil society out of those contexts if we want to understand them properly. Thank you. One thing, Stefano, professor, il relatore ha diritto a rispondere, perché in questa struttura non si vede, e finalmente il professor Camacho ha diritto a rispondere a tutte. Se il tempo lo permette. Ma il tempo non lo permette, ma dobbiamo prendere 10 minuti del caffè, perché poveraccio, eh? Vabbè, però la discussione generale, chi si ricorda la discussione generale di questi? 5 minuti adesso, eh? Propongo questo, 10 minuti. Relatore, one moment, I think we need the replay of the first, the first relation, cioè della primera ponencia, el profesor tiene derecho a contestar los dos comentarios. Y la discusión general empecemos de vuelta. Muchas gracias por esta concesión. Mi respuesta va a ser breve. Solamente retengo algunas cosas que han dicho ambos. En primer lugar, la pregunta que hacía Fernando Fuentes: ¿se dan condiciones en el mercado para introducir otra lógica distinta? Bueno, a mí esta es una cuestión que siempre se me plantea, pero no he querido entrar en ella porque no encontraba en Caritas in Veritate muchos datos para ello. Efectivamente, yo creo que es importante profundizar, quizás no lo hace Caritas in Veritate, hasta qué punto el funcionamiento del mercado y la lógica de equivalencia no están condicionando a la propia concepción antropológica que hay detrás. Es decir, que lo mismo que la encíclica dice que una determinada concepción antropológica debería modificar los comportamientos del mercado, la pregunta sería la inversa. ¿Hasta qué punto el mercado generalizado no está incorporando, no está invadiendo con su propia lógica del intercambio otros ámbitos de la actividad humana, lo cual sería también un tema a dilucidar? Y después, respecto a la señora Archer, vamos a ver, en primer lugar, sí, quería, plantea tres cuestiones. Me voy a limitar sobre todo a las dos primeras. La primera, destinatario de las encíclicas. Bueno, no siempre se dirigen a todos los hombres de buena voluntad, depende, hay unas y otras. En todo caso, el problema de fondo subsiste. El mensaje, si tiene un componente teológico muy claro, de alguna forma reduce a los destinatarios que puedan escucharlo o que puedan asumirlo. Pero yo creo que ese equilibrio hay que saber mantenerlo. La doctrina social de la Iglesia, por una parte, tiene que llegar hasta el fondo de la aportación específicamente cristiana, pero por otra parte tiene que hacerlo también en un contexto de diálogo. En este sentido, los últimos párrafos de Caritas in Veritate son duros, porque en último término, no tengo delante el texto ahora mismo, en último término vienen a decir que si no hay una fe en Dios, no es posible llegar al auténtico desarrollo humano, lo cual efectivamente limita considerablemente las posibilidades de diálogo. Pero yo creo que, sin ahondar mucho en esa afirmación tan rotunda, sí se puede decir que desde una perspectiva cristiana se abren ciertos horizontes que no están presentes en una antropología
no religiosa. Y ahí queda como una oferta. Y en segundo lugar, respecto a la función del don y la gratuidad. Efectivamente, el don tiene esta ambivalencia, esta posibilidad de envenenamiento. Y en ese sentido, yo creo que, tampoco la encíclica lo dice, hasta qué punto hay que ser cautos en relación con esas posibilidades, esas oportunidades en que el don puede llevar a ser perjudicial, o a generar una reciprocidad dañina, como ha dicho también. Pero, en todo caso, yo creo que eso no anula la afirmación fundamental de Caritas in Veritate, que entiende el don en un sentido esencialmente positivo y beneficioso para el ser humano, reflejo de todas sus potencialidades. Gracias.